La tragedia, la dimensión de la tragedia. Después de días, prácticamente 2 semanas del segundo hallazgo, 6 meses del primero, hoy se permitió que medios de comunicación, pero más importante, que madres buscadoras y colectivos ingresaran a este rancho, al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Y lo que se encontraron no es lo que describen los testimonios, lo que narran las crónicas de quienes vivieron para contarlo. Lo que hoy les mostraron más bien parece una especie de show, de montaje, de museo, de puesta en escena. Luis Miguel González. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Rogelio Rodríguez Garduño, ¿cómo estás, Rogelio? Muy buenas noches. Alicia Salgado. Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches. Es un drama, Rogelio, el de los desaparecidos, el de la crisis de desapariciones en nuestro país, que tiene como botón de muestra, digamos, más acabado o último este rancho, el rancho Izaguirre. Claro, yo quisiera partir de un tema que ayer se dijo y hoy se continúa. En la conferencia del fiscal, que no debemos perder de vista algunas cosas, él dijo, por ejemplo, que estábamos en presencia de 2 delitos federales que son indiscutibles. Uno, los fusiles que encuentran ahí, las granadas, y luego 10 personas que son detenidas después de un enfrentamiento, pero previo a una denuncia. Entonces esto nos lleva a decir que nuestra Constitución dice que la seguridad pública abarca la prevención, la persecución y la investigación de los delitos, y que corresponde a los municipios, a los estados y a la federación. Luego tenemos en la federación la Guardia Nacional. Y es muy clara la Constitución cuando dice que la Guardia Nacional le corresponde investigar. ¿A qué quiero llegar con esto que estoy diciendo? Que la Guardia Nacional no solo puede llegar así, digamos, de manera entregada, no, investiga antes de llegar, después de la denuncia. Y investiga que va con delincuencia organizada, con personas que tienen equipo militar, y llega y se enfrenta, lo somete, detiene 10 personas. Hay 2 personas vivas y una persona muerta bajo un instrumento harto contundente, lo dice el fiscal. En ese momento ahí creo que estamos en presencia de anticiparnos a que no sea Ayotzinapa, porque si no lo va a hacer. Y es que la Guardia Nacional no debía haber remitido al Ministerio Público de Jalisco, sino al Ministerio Público de la Federación. O sea, de origen nunca debió haber estado en la Fiscalía de Jalisco esa carpeta. Eso que dije yo, la facultad de investigar, si ustedes lo recuerdan, nosotros antes teníamos los policías judiciales, sí, que ahora son policías de investigación los estados. Y la Fiscalía en realidad tiene facultades de investigación, pero la Guardia Nacional tiene facultad de investigación federal. Y entonces no puede ser que bajo sus protocolos no hayan remitido. Pero ahora, esos informes se ponen todos los días en el Gabinete de Seguridad, donde también está un representante de la Fiscalía, se ha dicho. Entonces el fiscal, que bien narró ayer, creo que habla de omisiones, pero no habla de una autoomisión, que es la de la Fiscalía. Eso no significa que las autoridades de Jalisco, a los que pudieron haberse puesto en conocimiento, no hayan, lo que se conoce entre abogados, desglosado el expediente a su vez a la Fiscalía General de la República. Y como dijo el fiscal, realizar la cadena de custodia, asegurar el predio, investigar entre el registro público o propiedad general de quién era, hacer los coches que no se les robaran, las huellas, levantamiento de huellas digitales, la antigüedad y a quién pertenecían los restos óseos, etcétera, si las zanjas eran o no indicios crematorios. Pero etcétera. Esto debió haber estado en manos entonces de inicio de la Fiscalía General de la República. Jurídicamente no de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y está el horror, Alicia, lo que se ha narrado. Porque además se trata de crimen organizado. Desde un principio se señala como tal e interviene la Guardia Nacional, no la Policía Estatal. Y la denuncia es federal. Él tiene toda la razón, pero lo que sí es preocupante es un estado, al igual que Michoacán y Guerrero, en toda la zona, ¿no? Está a 1 hora de la capital de Guadalajara, y tú conoces esa zona, la parte sur es igual, es un polvorín permanente. Y es un polvorín que tiene unas fronteras estatales muy curiosas y que coincide también con la zona más violenta de problema que tienen con Guanajuato, por ejemplo. Y lo curioso es que no han logrado, bajo ninguna circunstancia, tener una radiografía clara de lo que está sucediendo en toda esa zona de tierra caliente, la alta, la baja o la de en medio. Y yo no sé si decirlo en términos muy estrictamente personales, pero me parece una burla el montaje que hicieron en la mañana.
no solamente por el desprecio a la búsqueda humana y natural de aquellos que han visto desaparecidos a sus familiares, sino por el show que presentaron. Me parecía que estuviéramos viendo escenas similares de las plantadas de Guerrero hace ¿cuántos años? O sea, ¿qué tenemos que seguir viendo montajes para que una policía justifique su inhabilidad frente a la otra? Esa es la realidad. Sí, uno se pregunta de qué sirvió el que se abriera el rancho, el que se permitiera el acceso a los colectivos, a las madres, y quizás sirvió para exhibir otra vez la indolencia, la indecencia de las autoridades, Luis Miguel. Hay una especie de relato que no está bien construido. Dicho de otra manera, es una herida que no cierra con las acciones o con la intervención del gobierno. Cuando digo relato, digo, mucho de lo que estamos viviendo se agrava o se cura con la manera en que se cuentan las cosas. Cuando la presidenta no aprovecha esta oportunidad para deslindarse de la política de desaparecidos del sexenio pasado, no solo creo que es un mal cálculo político, sino es un problema de relato. A mí, Teuchitlán me remonta a cuántas más fosas, cuántos más campos de exterminio hay que vamos a descubrir. Del otro lado, me recuerda los intentos por maquillar el número total de desaparecidos. Pienso en la madre Ceci Flores, que se tenía que vestir de beisbolista a ver si la recibía López Obrador. Y ni así. Todo esto, yo digo, es como una historia que nunca termina de contarse bien, una forma en que el gobierno no termina de decir, para mí, la frase que yo esperaría, y es: madres, hermanas, buscadores, ya su tarea terminó, el Estado asume absolutamente la responsabilidad de buscar, encontrar, castigar. No nos vamos a echar la bolita y ya no corran más riesgos. Creo que perdemos de vista en todo esto el enorme riesgo que viven las madres buscadoras. Que esta semana siquiera le hayamos dado espacio al video del Cártel Jalisco para sembrar la duda sobre quiénes son las madres buscadoras y quién las apoya, es parte de lo absurdo que es la historia. Tal cual, porque dan una batalla contra los grupos criminales y contra la autoridad, contra los gobiernos omisos o cómplices de los mismos grupos criminales. Tal parece que lo que se quería hacer desde ayer y hoy se consumó era poner en duda una situación que políticamente se ha colocado. Si antes había sido sembrado, si los 400 zapatos eran realmente de personas que fueron, algunas pasaron las pruebas, otras fueron ultimadas ahí mismo, digamos, en algo así como un exterminio, o si no. Pero el fiscal, yo creo que debemos regresar a lo que dijo. El fiscal afirma que en las carpetas de investigación, víctimas señalaron que esa ropa, o sea, obra ya en las carpetas de investigación, esa ropa es de las personas que pasaron por esos campos y que tuvieron que cambiar esa ropa por uniformes tácticos de sus grupos militares. Que se enrolaron, digamos, en algún ejército al servicio del narco. Y que efectivamente ya hay carpetas de sicarios detenidos que también por las credenciales y las listas estuvieron en ese rancho. O sea, él devela esas dos cosas. ¿Pero dónde están esas? Y la tercera, que es que, a ver, dijo muchas cosas el fiscal, pero lo que dice lo tiene que demostrar. A ver, ahí vamos. Es que las carpetas de investigación, ahora que tendría que tener la Fiscalía, deben partir de eso. Y yo les quiero comentar algo. Es probablemente bien visto que hayan abierto, pero jurídicamente es un desacierto, porque sigue siendo la escena del crimen. En la cadena de custodia, imagínense la contaminación pero existente. Esa ya no existe. Y ahora ya no existe. Ahora, pero imagínense que hubiera por ahí un indicio emparedados, en tierra, en los rincones, y hoy has alterado la escena del crimen otra vez. Entonces, desde el punto de vista jurídico no se debe haber permitido, si bien el morbo que estaban haciendo hacia adentro, creo que esto ya no era necesario, porque lo contundente de lo que ellos levantaron las madres buscadoras, lo contundente de haber dejado abandonado el rancho por 6 meses, que los hayan robado los vehículos. Bueno, abandonado es un decir, o quizá lo dejaron para que se metiera quien quería o tenía que meterse. A desacomodar las cosas, a llevarse cosas. O ya es ignominia y ya las autoridades son indolentes, ¿no?
Pues sí, yo creo que eso. Es que esta línea del tiempo parece nada clara, ¿no? Al final, hoy también salía una noticia que desde Google se había detectado otro rancho similar en Texas, ¿no? Además con el mismo portón y los mismos caballos encontrados y el mismo nombre. Me parece que es un hallazgo fuera de lo común, curioso, desde el cielo también se pueden identificar. Y ese hallazgo terrible, se está dando también en un marco de atinos y desatinos en la investigación judicial. Sí ha habido detenidos importantes en esta lucha contra el crimen organizado en México, en este periodo de investigación. Creo que cada vez son más certeros, tienen información de primera mano y están yendo por los objetivos. Si no, de otra manera no tendrías esta serie de continuos hallazgos que han sido reconocidos inclusive del otro lado de la frontera. Supongo que hay alguien que sí está operando bien, pero ese alguien que está operando bien no es el que se fue ni organizó la entrada, o sea, él no tenía esa información para entrar allí. ¿Y por qué no? Hay una falta de... Esto también te evidencia, el Estado de Jalisco, cuando llega Pablo Lemus, no firma el acuerdo de seguridad pública, lo está firmando hoy. Como tampoco firma otros acuerdos con la Federación. Es el número 1 en desaparecidos, Jalisco. Pero ¿desde en cuándo? El país, ¿Desde cuándo? Durante el sexenio de López Obrador. Cuando nosotros, ¿no te acuerdas? Tiene una crisis impresionante de forense. ¿Y los trailers? Sí, ¿Dónde quedaron los trailers llenos donde de cuerpo? no había espacio ¿Hay para los alguna cuerpos? identificación? ¿Alguien fue a la cárcel por ello? A ver, es que para mí lo de Teuchitlán tiene dos maneras de verse. Nos conmueve porque es excepcional, pero también nos da escalofríos por decir, ¿y qué tal si lo excepcional es la norma en muchos estados? Lo que dicen las madres buscadoras es probablemente sea lo más importante que se ha encontrado, pero hay evidencias de que hay fosas en los 32 estados. Eso quiere decir que hay que entender lo que es específico de Jalisco, hay que procesarlo jurídicamente, como dice Rogelio, pero al mismo tiempo hay que entender que esto es una realidad nacional, en donde tenemos una crisis, por ejemplo, donde los jóvenes deciden que es una buena idea contratarse como sicarios y que las autoridades hacen que es una buena idea voltear para otro lado, mientras hay un mercado laboral donde estás reclutando jóvenes que literalmente tienen ambiciones mal encaminadas. Y eso es, digamos, en algunos casos, porque lo que refieren varios testimonios es que hubo engaños o que fueron reclutados para otros trabajos y después obligados a enrolarse en estos ejércitos al servicio del crimen organizado, ejércitos del narco, sitios donde se enseña todo, a matar, a descuartizar, a disolver. Yo soy más tremendista en el sentido que creo que tampoco hay que autoengañarnos. En muchísimos casos son jóvenes que saben. Lo que yo alcanzo a entender, y lo he platicado con algunos de los activistas, es un mercado tan cruel que se recluta. Los que no son seleccionados, como ya tienen mucha información delicada, no pueden sobrevivir. Es el proceso de selección más despiadado posible que tenemos. Son asesinados quizá por quienes sí fueron reclutados. Pero que sí, pese a eso, con lo que coincido genéricamente, también es cierto que niñas de 13 años o niños de 13 años son llevados por la fuerza. Sí. Madres que han dicho me voy a Estados Unidos o me voy a Guatemala, tenemos la crisis de Chiapas y que es otra realidad, pero yo quiero ir a un punto con el tiempo que nos falta, que es Ayotzinapa, los primeros días. Las búsquedas en Ayotzinapa ya se encontró una fosa y son 30 cuerpos, pero no son los estudiantes, tápala. Ya se encontró otro hallazgo y son 40 cuerpos, pero no son los muchachos. Y si no mal recuerdo, fueron 5 hallazgos antes de llegar al tiradero Cocula. Desde 2014 era evidente que en México, en todos los estados, teníamos esos cementerios clandestinos y esas ejecuciones sumarias y toda esa situación. No es un fenómeno nuevo. Quizá dentro de todo lo que tenemos, hoy tenemos la oportunidad, porque hoy creo que la sociedad está reaccionando con terror, con indignación, lo que no había hecho, para empezar a ver un tema que data cuando menos de 2014.
Así. Yo sí creo que hay una propuesta sobre la mesa, la escuché apenas la semana pasada en el Congreso, ¿no? De la posibilidad de incorporar a las madres buscadoras como parte en una ley obligada para acompañar las rutas de investigación de la Policía de Investigación Federal. Creo que esa podría ser una salida para darle capacidad de búsqueda y sobre todo apoyo económico, físico e institucional, reconociendo esta figura. Y lo malo es que a veces las propuestas no vienen de Morena, entonces difícilmente pasan. No, y aunque vengan, como la de la presidenta, a veces las detiene, ¿no? Porque la presidenta, en los hechos y en esto que estás diciendo, sí ha pintado una raya y ha sido crítica, aunque no lo ha mencionado por su nombre, con lo que se hizo mal en este terreno particular, el de la desaparición, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y ha hablado de las omisiones, de las fallas, de lo incompleto de los datos, de la falta de recursos, por ejemplo. Hay un acercamiento mucho más técnico al tema que hace falta. Pero yo insisto, hay un relato que no cuaja, y el relato no cuaja porque queremos hacer como si esto fuera lo único que ha pasado, como no, si no lleváramos más de una década. Pues sí, y ahí es donde entra la politiquería y se vuelve un asunto ya, digamos, deplorable, en donde se acusan complots y campañas alimentadas desde los medios o por parte de bots. Cuando no va y por tenemos ahí. Al exgobernador de Jalisco entrenado para ser entrenador de fútbol. Es ofensivo. Luis Miguel, gracias. Rogelio, gracias. Muchas gracias. Alicia, muchas gracias. Hasta mañana. Pásela bien.